Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 149 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre la Creator Economy o la economía de los creadores. Entenderemos qué es y qué oportunidades genera. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todas. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Hoy tenemos una tertulia a tres con Elena Madrigal, que debuta en Planeta M. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, un honor, me hacía muchísima ilusión y además hablando de un tema tan interesante, así que muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, seguro que aprendemos un montón. Elena es la editora de la newsletter Making Process y es especialista en Notion. Diseña sistemas para ayudar a personas y negocios a pensar y crear mejor. Le podéis encontrar en Twitter con Elena Yúscula, ¿verdad? ¿Lo digo bien? Perfecto. Genial. Y también en su página web, que no recuerdo ahora mismo, si nos la puedes recordar, Elena. Mi página web o a ese portal que está vacío ahora mismo y que dice esto está en proceso es elenadrigal.com, pero tengo el dominio elenamadrigal.com también para cuando haga el diseño y hacer la redirección. Esas tareas pendientes que tenemos ahí los creadores, que nunca llegan. Muy Ay, bien, sí. muy bien. También tenemos por aquí a Chus Narro. Buenas, Chus, ¿qué tal? Hola, ¿cuánto tiempo sin pasar por aquí? Sí, hacía tiempo, yo también. De hecho, hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Encantado de verte de nuevo por aquí, Chus. Igual. Chus es marketer especializada en newsletters. Además, tiene una newsletter donde ayuda e inspira a otros creadores a enviar mejores emails. Su web es chusnarro.com y su perfil en Twitter es @chusnarrolo. Correcto, ¿no, Chus? Sí. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Redcast y de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium. Antes de ponernos en faena, recordarte que en Don Dominio tenemos códigos de descuento para que puedas lanzar tu proyecto online desde hoy mismo. Bueno, es que esto es impresionante porque tenemos bastantes códigos, o sea que no falte nada, Chus. Que no falte. Mira, con el código PlanetaMDOM puedes registrar un dominio .com o .es por solo 3 euros. O sea, está estupendo. Está estupendo. Y con el código PlanetaMHost puedes dar de alta un plan de alojamiento con un 50% de descuento. Poca broma. Sí, y bueno, actualmente creo que hay una ofertaza con el plan de alojamiento profesional, así es que ya sabéis. Eso es. Visita dondominio.com y aprovecha esta oportunidad. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios anteriores en la web planetampodcast.com y también los nuevos en el blog de Don Dominio en la sección podcast. Recuerda también que los episodios quedan grabados en forma de vídeo en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete, dale a la campanilla y todo lo que haga falta y así te avisan cuando salga el vídeo. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. El perfil de Don Dominio es @dondominio. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicas. Venga, va. A ver, si os parece, podemos empezar por el principio, como siempre, comentando o definiendo e intentando definir qué es esto de la Creator Economy. Venga, ¿quién se anima primero a contarnos cositas?
Me toca a mí, ¿no? Venga, que eres la invitada. El invitado pringa. Sabía que esto tocaba. Vale, vamos a ver. Pues la Creator Economy la podríamos definir como ese movimiento o esa economía. Odio repetir aquí la palabra economía, pero bueno, al final es ese movimiento económico que está basado en permitir a los creadores vivir del contenido que producen. Así, definición corta y al grano. Sí, o sea, quiero decir, no tengo que añadir más. Es verdad que es un término que está muy en auge, ¿no? Y probablemente por esto estemos haciendo también el podcast, pero no es nada nuevo, quiero decir, desde hace muchos años estamos viendo gente que se gana la vida con lo que sabe hacer, y que se gane la vida es quizá lo que determina un poco esta novedad de la Creator Economy, porque antes era como un hobby, era como algo que hacías aparte del trabajo serio, y pongo trabajo serio entre comillas, y bueno, esa es básicamente la Passion Economy, que ha dado pie un poco a la Creator Economy, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, Sí. coincido. Ha sido una progresión de efectivamente movimientos y cosas que ya existían. Lo que pasa es que se ha ido alineando una serie de circunstancias ahora que han hecho que si antes había gente que ya intentaba de su pasión, intentaba sacar un negocio y más o menos monetizarlo, pero verdaderamente no podía porque las plataformas no le daban la opción de monetizarlo más allá de la poca limosna que pudieran sacar de YouTube o de las plataformas de limosna. Ahora sí que es verdad que se están empezando a dar que más gente está intentando vivir de su pasión porque por toda la pandemia, porque se han dado cuenta realmente de que pueden trabajar online, y a raíz de esto han empezado a salir también más plataformas que permiten a estos trabajadores del mundo digital monetizar su trabajo y monetizarlo bien. Y a eso se le junta también ya no solamente las plataformas, sino las herramientas no-code que bajan mucho la barrera de entrada para que además puedan crear negocios serios de esas cosas que se les da bien, ¿no? O sea, no es ya como los músicos que a lo mejor tenían un canal de YouTube o sacaban pues su música en Spotify, sino que gracias a las herramientas no-code pueden ya no depender de estas plataformas y crearse sus propias plataformas, convertirse ellos mismos en la plataforma. Esto ya es el paso final. Sí. Sí, es que de hecho creo que esa es la principal diferencia, el principal avance que hemos vivido en estos últimos 3-4 años, que es verdad, es como que ahora si tienes un hobby, por así decirlo, parece que te indirectamente, si te expones a contenido como este que hay en Planeta M y un poco está dentro del mundillo, como que casi te empujan un poco a, oye, monetiza esto y no pierdas el tiempo en cosas que no tienen ningún retorno más allá de, oye, que tu vecino te compre el paño de ganchillo que haces, ¿no? Quiero decir, que es verdad que también vivimos ante un acoso, ante un empujón de, joroba, si tienes un hobby es que tienes que monetizarlo sí o sí, porque si no, no perteneces a este movimiento de la Creator Economy, ¿no? Sí, no sí. sé si estamos muy contaminados también, porque los tres que estamos aquí estamos muy metidos en un sector que probablemente vayas, yo qué sé, voy a mi pueblo y hay alguien que tiene bastantes seguidores en Twitter y ni sabe que puede monetizar eso, ¿no? Pero es cierto que se puede, pero hay como una latencia de, oye, no pierdas el tiempo en hacer algo aparte de tu trabajo, sino que monetízalo y conviértete en tu propio jefe, ¿no? Y eso también es peligroso. ¿Cuántas cosas habéis dicho interesantes? Ya. Muchísimas. No, yo sí que, hilando lo que estabas comentando, Chus, sí que estoy viendo creadores de contenido que se están plantando con los hobbies. O sea, me refiero que se están plantando, que dicen, no, esto es un hobby y lo va a ser siempre. Y ya está. Y lo considero un hobby porque necesito algo para desconectar, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que siempre tendemos a pensar a cómo vamos a monetizar esa creación de contenidos, ese hobby que tenemos y tal. Y a veces puede ser un poco, bueno, frenar, ¿no? Frenar un poco y decir, no, tiene que haber un espacio también para desconectar y hacer otras cosas que no sean monetizables o que no sean un negocio. Luego, esto último que comentabas también de gente que tiene audiencia y contenidos, yo ahora con Mumbler lo estoy viendo porque estoy charlando con muchos creadores y me encuentro gente buenísima generando contenidos, que ya tiene audiencia, que tiene muchos contenidos gratuitos, pero que no tiene esta parte, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo concreto esto o cómo lo puedo convertir esto en una fuente de ingresos que me permita alimentar de nuevo, ¿no?, mi creación de contenidos, que me permita vivir de esto y montar un negocio
con todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y la verdad es que lo bueno, y aquí enlazo con el tema herramientas que comentabais, es que las herramientas que están apareciendo, como bajan barreras, hacen posible que estos creadores, que hasta ahora quizá no tenían un canal para monetizar, encuentren vías de monetización, ¿no? Y esto acaba retroalimentando sus contenidos, porque en el momento que tienen un contenido que es de pago, todos los contenidos gratuitos quedan justificados, porque se convierten en un canal de adquisición de nuevos suscriptores o de nuevos clientes para sus productos de pago, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento como de ebullición que quizá no está hirviendo el agua, pero sí que se ve que está ahí a punto de que esto, ¡pam!, ¿no?, explote. Y es muy interesante. Sí, está calentito en el fondo de la olla, ya se Sí, está... ves las burbujitas pequeñas, dices, ostras, Sí. esto, ¿eh? Sí, total. A ver, yo creo que estamos en España, estamos casi más con el pie muy puesto en la passion economy, ¿no? En eso de que sí que hay muchísima gente haciendo cosas y monetizándolas, pero poquito, ¿no? O de manera Sí. indirecta o realmente sin, vamos a decir, como sin intención o sin un objetivo realmente claro, que es esta gente que decíais de tengo un montón de audiencia y hago un montón de cosas, pero no sé cómo monetizarlo. Y la creator economy, que en Estados Unidos están mucho más puestos y tienen mucha más mentalidad de, para mí, y lo hilo ya un poco con la diferencia entre passion economy y creator economy, es que cuando tú te cambias el chip y dices, ya está, esto se acabó, voy a hacer un negocio de esto, y ya piensas y te pones la mentalidad de persona de negocios, entonces es verdad que es mucho más complicado todo, porque tienes que empezar efectivamente a crearte pues tu embudo y a pensar por dónde te entra todas esas personas, cómo sigues manteniendo esa audiencia, cómo la haces crecer, cómo vas creando sistemas que te permitan escalar. Ahí es cuando te conviertes en un creador o en un player de la creator economy, que es lo que a nosotros estamos empezando y se ve poco a poco, pero yo creo que es que en España, bueno, no voy a dar cifras porque no tengo ni idea, pero que nosotros así conozcamos, sí es verdad, es que probablemente haya más, ¿no? Pero yo podría decirte ahora mismo, no creo que pudiera decirte más de 10 personas que estén viviendo en la creator economy. Yo, que no soy súper experta tampoco en el tema. Sí, es así. Estamos de acuerdo. Bien, y hemos hablado un poco de evolución, hemos comentado también la diferencia entre Passion Economy y Creator Economy. Para mí, aquí hay otro factor importante que no ha salido mucho, que es el del creador, ¿no? Creator, la parte creator de esta expresión Creator Economy. Yo la palabra creador como persona que genera contenidos en varios canales, ¿no?, que no están definidos, hasta hace poco no la tenía presente en mi vida. Es decir, ahora sí que hablo mucho de ello porque de repente lo vi, ¿no? De repente vi que tenía sentido aquello. Pero hasta ahora hablábamos quizá de editores de newsletters, de youtubers, de instagramers, ¿no?, de streamers, pero al final te das cuenta que el canal es igual. O sea, que al final es una persona que genera unos contenidos que aportan valor, entretenimiento, lo que sea, y que utiliza un canal u otro, o ambos, o muchos a la vez, ¿no?, para montar toda una estrategia que acabe llevando esta audiencia hacia un contenido de pago que justifique todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta figura del creador de contenido. Fíjate que es verdad que yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero mientras te oía hablar estaba pensando que a lo mejor ahora sí que hablamos más de la figura del creador, porque ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que, o sea, que es cuando gracias a estas plataformas y gracias un poco a todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia y tal, se está poniendo el foco en el individuo, ¿no? Antes era pues Sí. eso, o sea, una persona que escribía, pero ahora realmente, o sea, creo que cada vez somos más conscientes de que detrás de esa newsletter, detrás de ese podcast, hay un trabajo no solamente de curación, sino de creación original, ¿no? Entonces, y antes, pues era como una cosa que dabas por hecho, ¿no? Pues esta newsletter, este podcast, y ahora sí que es verdad que pensamos más en la persona. Y entonces es verdad que esa persona se convierte en esa figura del creador. Creo que ahí tiene el papel que juega la individualidad, me parece que ha tenido bastante que ver, pero no me había puesto nunca a pensarlo. Sí, además tiene mucho sentido. De hecho, bueno, se lleva también tiempo diciendo que las empresas lo suyo es que como potenciar esos perfiles individuales, porque al final conectamos más con personas, ¿no? Y parte de la Creator Economy es eso, descentralizarte de un organismo, de una empresa y ser tú tu propia marca. Podemos hilarlo aquí con marca personal, que tiene mucho peso, pero sí, o sea, es que al final yo leo Making Process, pero porque sé que detrás está Elena. Y creo que ahí el paso también, el reto de los creadores, que empiezan sobre todo
de cero, porque los que tienen ya audiencia, obviamente, llevan mucho tiempo trabajándola, pero el gran paso es cómo tú te buscas las herramientas para conectar con tu audiencia, para ser auténtico, porque hemos hablado de los creadores, pero también hay muchos plagiadores. Y eso se ve enseguida, huele tal. Y claro, y quizá esa relación no es tan estrecha porque siempre estás pensando como en otra persona que hace las cosas de la misma forma, porque parece que hay como un decálogo, ¿no? De si quieres ganarte la vida creando contenidos, haz esto primero, luego esto tal. Y muchas veces nos encasillamos en no ser nosotros mismos, no ser auténticos, y hay público para todo. O sea, está muy bien ser el nicho, que si quiere esa también palabra nicho en Creator Economy es muy interesante, pero está muy bien ser nicho porque nos abre el abanico a muchísima más gente. O sea, quiero decir que hay gente para todo tipo de nichos. Entonces, en ese sentido, es muy interesante. Sí. Yo creo que esto que dices tiene mucho que ver con lo que comentaba antes Elena, que es que en realidad hay pocos referentes. Y como hay pocos referentes que estén viviendo realmente de sus contenidos, claro, ¿qué pasa? Que los que aún no vivimos de nuestros contenidos nos fijamos en estos referentes. Entonces, puede que nos quedemos con unos pocos modelos cuando en realidad el abanico de posibilidades es enorme, ¿no? Porque al final, como tenemos tantos canales disponibles que utilizar, pues vas viendo, ¿no? Que uno utiliza la newsletter como el contenido de pago, pero otro está utilizando la newsletter como canal de captación. Luego lo ves lo mismo en YouTube, ves lo mismo en Twitch, ves lo mismo y 1000 combinaciones posibles. Entonces, como ahora hay pocos creadores que lo hayan conseguido, corremos el riesgo de imitar, ¿no? Lo que están haciendo estos creadores en lugar de, bueno, ver realmente cómo soy yo, cuál es mi contenido, dónde está mi público, en qué canal me siento más cómodo, qué canal puede justificar un pago y qué canal puede ser un canal de captación. Y este análisis un poco más estratégico también es algo que ves que a muchos creadores les falta, ¿no? Que es, realmente son buenos en lo suyo, tienen muchos conocimientos, son geniales creando contenidos porque son buenísimos, pero la parte estratégica igual les falta un poco. Y yo creo que aquí también habrá oportunidades profesionales interesantes, ¿eh? Muchísimo. Ahí estoy súper de acuerdo contigo en que siempre hablamos mucho de la Creator Economy, hablamos mucho de los creadores, a mí, y me interesa un montón porque me meto dentro de ese saco, pero creo que, y mucha gente me parece que sí que está intentando, o sea, llamada un poco por los cantos de sirena, es como me voy a poner a crear, y ya me parece estupendo porque todo lo que sea crear me flipa, y que la gente dé el salto y empiece a hacerlo está guay, pero es verdad que hay mucha gente que no da con la tecla, ¿no? Míralo por el otro lado, o sea, piensa en toda la gente, en todos los creadores que a lo mejor sí que lo están consiguiendo, a los que podrías ayudar, y a lo mejor tu nicho o tu idea no va por me voy a poner a crear contenido aquí a expuertas y esperar que llegue la gente y pensar en la estrategia. A lo mejor tu estrategia puede ser cómo ayudo a estos creadores, porque no se me da, o sí, o a lo mejor te conviertes tú mismo en un creador de contenido, pero no eres un copywriter más, que se ve ahora, que se está viendo muchísimo, sino una persona que ayuda a los creadores, pues eso, a crear, a diseñar sus sistemas, sus automatizaciones, a montarse un poco el negocio, y a lo mejor estás incluso un poquitito en el backstage, pero anda que no hay oportunidades para precisamente la otra cara de la moneda, y muchas veces lo dejamos pasar porque igual no es tan sexy, porque no se te ve la cara, no se te oye la voz, pero anda que no hay creadores ahí que necesitan ayuda y que y hay oportunidades de negocio ahí, o para las herramientas, incluso como Claro. Mumbler, anda que no hay también campo ahí para, Sí. para los SaaS, echar una mano a toda esa gente. Sí, eso Sí. es súper interesante. Es que yo creo que también hay otro error común en los creadores, que es pensar que tienes que saber de todo y que lo tienes que hacer todo, ¿no? Entonces, Sí. esto es mucho de la passion economy, yo creo. Exacto. Yo soy como el hombre orquestra, ¿no? Y tengo que saber de copy, de marketing, de newsletters, de tal, de salir en un vídeo, de grabarme un podcast. Y cuando haces un poco el clic y empiezas a pensar más en términos de negocio, es decir, tus contenidos son un negocio, un servicio, un producto que tú ofreces y vendes, claro, como tienes ingresos, puedes empezar a pensar un poco más como empresa, ¿no? Entonces, hay cosas que las puedes delegar. Oye, si yo no soy bueno en el copy, pues quizá antes de ponerme a hacer un curso, aprender, estarme 2 años aprendiendo copy y tal, ostras, pues me busco un copy que sea bueno, le pago por sus servicios y esto lo incorporo ya en nada a mis servicios, ¿no? A mi catálogo. Entonces,
yo creo que aquí también hay un cambio como de mentalidad por parte del creador, de empezar a pensar como más empresa, ¿no? Y a partir de ahí empezar a externalizar las cosas en las que no somos tan buenos y quedarnos en la esencia, ¿no? Si tú como creador eres buenísimo haciendo A, coño, el tiempo y el esfuerzo, dedícalo a A y B que lo haga un externo, ¿no? Ya. Sí, pero yo creo que a ese punto llegas cuando de verdad tienes ciertos ingresos. Porque quiero decir, Sí, claro, sí, claro, sí, sí. sí, sí, obviamente. Pero también yo creo, o sea, inevitablemente va a tener que saber un poco de copy, un poco de negocios, de marketing y tal. Pero eso, como dice Álvaro Sánchez, te viene muy bien para saber hasta qué punto tú puedes delegar. O sea, quiero decir, tú sabes cuánto se tarda en hacer un copy y tal. Y más o menos eso te da pista de hasta qué punto puedes delegar, si lo que te están pidiendo es desorbitado, si Claro. te están dando plazos que no se corresponden. Entonces, yo creo que ese conocimiento es muy valioso precisamente para eso, para convertirte, que hay un término que me gusta mucho que es content entrepreneur o emprendedor de contenido, que hace poco leí ese término y digo, qué poco lo utilizamos. Y es que es verdad. O sea, eres un creador, pero que a la vez es un emprendedor. O sea, es tu negocio o va a ser tu negocio, por lo tanto tienes que tocar muchos palos que hasta ahora no has tocado porque estabas ahí en tu cueva creando contenido, sin más, ¿no? Entonces es muy interesante también asimilar todo el trabajo que tienes por delante y crearte un sistema, que Elena sabe mucho de esto, para saber en qué punto es estrategia, en qué punto necesitas tirar de networking para potenciar tu marca, etcétera. Total. Y también estoy con Paul porque es una cosa que yo he empezado a vivir ahora, que es verdad que eso de ser un poco el hombre orquesta, que nos gusta mucho porque somos culos inquietos, nos gusta hacer de todo, porque controlamos un poco de todo y nos gusta mucho, pero es verdad que en el momento en el que te das cuenta, y yo creo que también aquí está el cambio de chip, cuando dices, vale, o sea, yo soy bueno verdaderamente en esto, y donde aporto verdaderamente valor y donde voy a hacer un impacto en mi audiencia o en mi comunidad es aquí. Y todas estas cosas que disfruto mucho haciendo, pero que realmente no mueven la aguja, no ayudan a que esto avance y no ayudan a hacer el impacto que yo quiero hacer. Las voy a delegar. Y ahí es cuando empiezas verdaderamente a escalar. Es verdad que necesitas tener ingresos o necesitas tener a lo mejor un puntito de locura que no sé si todo el mundo tendrá, porque es verdad que hay mucha gente que apuesta por esto, aunque todavía no haya empezado a generar ingresos, porque ve que dice, bueno, esto es una inversión, voy a dedicar 2.000 euros a esto y voy a poner todo de mi parte para que funcione. Pero creo que ahí, me parece que ahí está la clave y me parece que eso es lo que va a hacer que algunos se queden por el camino y otros creen verdaderamente un negocio. Cuando llegas al punto de decir, hasta aquí, o sea, todo lo que yo hago, de todo, el 20% es lo que tiene impacto y el resto lo delego. Y ahí es cuando escalas, ¿no? Y es cuando te conviertes, pues eso, en un creador que tienes un negocio. Y tienes un negocio que has empezado a hacer y has empezado a montar gracias a estas plataformas no-code y a ponerte un poquitito todos los parches, pero cuando verdaderamente lo conviertes en imperio es cuando eres capaz de delegar y de decir, vale, o sea, aquí está mi foco y toda la energía en esto, que es muy interesante. O sea, hablamos ya de mentalidad del creador y de otro tipo de cosas, pero mola, ¿no? El llegar a ese punto, eso un paso más. Y es cuando te das cuenta de que además eso, de que tú ya formas parte de esa economía, ¿no? Porque ya no solamente tú estás generando ingresos, sino que estás ayudando a que otros ganen dinero gracias a ti. Y eso mola mucho también. Como yo lo voy viviendo todo, pues me estoy ahí como, me flipa todo el tema. Sí, sí, no. Además, tú estás en todas partes, o sea, estás ofreciendo servicios a creadores, estás creando, ¿no? Y al final tienes una visión un poco global de todos los puntos de vista, ¿no? Ahora que comentabais el tema habilidades, me parece muy interesante. Como creador, ¿qué habilidades creéis que es interesante tener para poder estar en eso de la creator economy y tirar para adelante un negocio basado en contenidos? Chus, ¿qué te Sí, parece? o sea, hay muchas, evidentemente, pero yo creo que te diferencia la comunicación y el poder de pues o transmitir cómo ayudas, a quién vas, o sea, esa parte de oratoria, de comunicación, porque al final puede ser muy bueno, pero si no comunicas bien qué vas a ofrecer de pago, cuál es pues el punto fuerte que tú planteas, lo veo fundamental, vamos, es algo en lo que yo de hecho estoy trabajando porque no todo el mundo es buen comunicador y si haces contenido es algo que tienes que trabajar sí o sí.
Total, total. La comunicación súper importante y te vas dando cuenta de eso, según vas dando pasos y dices, este mensaje que yo quisiera que llegara no está llegando como yo quiero o cuál es mi mensaje, ¿no? Y cómo quiero que llegue, me parece fundamental. Y yo pondría también un poquitito el dedo en ese tipo de habilidades que nos cuestan un poco más, no voy a decir habilidades blandas, pero sí es más una mentalidad. Y para mí es la mentalidad de co-crear todo con tu audiencia. Audiencia / comunidad si tienes una, que no confundamos términos. La mayoría de los casos suele ser audiencia y co-crear, o sea, tú estás un poco a ciegas y sobre todo si empiezas estás a ciegas, no sabes qué es lo que más va a resonar, pues aprovechar que te estás creando una audiencia para trabajar, hacer el building en público, que nos gusta tanto, trabajar en público, hablar de lo que estás haciendo, shipear cosas antes de que estén listas, porque eso te va a ayudar a no gastar mucho dinero y mucho tiempo y tu audiencia te va a ayudar a co-crear ese producto o lo que sea que estés haciendo contigo, que no solamente, o sea, una newsletter, ¿no? Por ejemplo, Chus acaba de sacar su otra newsletter y es verdad que al final, y yo lo hago mucho también, pedimos ayuda directamente. Oye, por favor, dame feedback. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece este nuevo formato? Más largo, más corto. Y jolín, la gente normalmente responde bien y se sienten partícipes de ese producto o de ese proyecto que tú estás haciendo, les estás haciendo partícipes y a ti te ayuda muchísimo. Entonces y que es que cuesta, o sea, cuesta soltar, ¿no? Y decir, me voy a abrir aquí, voy a preguntar en vez de seguir con mis orejeras, pero esa mentalidad de decir, esto no solamente es mío, o sea, lo estamos haciendo juntos, creo que es importante. Y me mola mucho, es muy bonito. Para mí es una de las partes más bonitas que tiene. Sí, es muy interesante y de hecho lo que te diferencia también de lo que hemos hablado antes, de que no eres una marca, eres una persona y no es lo mismo responder a Vodafone que responder a Elena Madrigal. Quiero decir, al final sabe que eso va a llegar, o sea, que al final lo va a leer y lo va a aplicar o al menos lo va a tener en su radar, ¿sabes? Que al final es todo personal. Y estoy súper. De hecho, yo he tenido varios casos en los que yo creía que mi contenido estaba ayudando de alguna forma o no, y lanzó una encuesta. Y la encuesta es el mejor motivo para decir qué equivocada estabas, Chu. Sí, O sea, sí. qué bueno es preguntar muchas Claro. veces y porque es que te abre mucho los ojos y te permite iterar a tiempo, ¿no? De no seguir, porque en ese camino con tus orejeras probablemente por el camino vayas perdiendo, pues yo que sé, engagement o suscriptores o lo que sea, y cuando escuchas, lo aplicas, es un signo de, joder, cómo mola co-crear y tener presente a la audiencia en ese proceso. Sí, yo creo que esta es la palabra clave, ¿no? Co-crear. De hecho, si os fijáis en la evolución de creación de contenidos, ¿no? Si vamos unas décadas atrás, las películas eran cerradas, los libros eran cerrados, los discos de música eran cerrados. O sea, tú como audiencia consumidora de contenidos tienes un papel totalmente pasivo, ¿no? Es decir, bueno, yo consumo la película, la serie, el libro, pero no intervengo en la creación de ese contenido. Para mí, el momento mágico también que estamos viviendo es que el creador genera contenidos, la audiencia participa, enriquece estos contenidos, ¿no? Y se está generando no solo contenido muy interesante y co-creado, sino comunidades, ¿no? Alrededor de ese contenido, de gente que comparte intereses y que co-crea y que comparte cosas interesantes, ¿no? Y entonces cuando estás dentro de estas comunidades disfrutas como audiencia y como creador. En ambas partes estás disfrutando de este contenido que se está co-creando. Y para mí este es un cambio muy significativo y también es un cambio que tenemos que abrazar, ¿no? En el sentido de decir, es lo que decía Elena. Oye, cuando creas un contenido, no te esperes a tener algo perfecto, cerrado, que entregues. No lo vivas así. Vive tu contenido como algo que evoluciona constantemente, que mejora constantemente, que va pivotando levemente, va evolucionando con la audiencia, ¿no? Y si abrazas este concepto, ¿no? Eres menos perfeccionista con tu contenido, tienes menos síndrome del impostor también, que esto es muy importante, ¿no? Porque al final es hacer un cambio de mentalidad y decir, no, es que lo que creo yo es de todos, ¿no? Y lo estamos creando juntos. Y sí, yo lo estoy liderando porque soy quien lleva este proyecto, pero aquí estamos todos y soy transparente en el sentido de decir, no te esperes algo perfecto, cuidado al detalle, porque no es esta la idea. La idea es que esté allí y que tú puedas participar. Entonces, este cambio de chip para mí es muy importante.
sin duda. Total, y eso es una de las partes más bonitas. Y eso a futuro, creo, bueno, a futuro, esto es una cosa que sí que es verdad que también se está viendo en Estados Unidos, aquí tardará más, pero bueno, yo es un tema sí que sobre el que voy poco a poco voy leyendo y me voy informando, que es, esto ya es a futuro, pero cuando juntamos toda la Creator Economy, la Passion Economy con esta nueva economía que viene, ¿no? De la Web3 y el blockchain y cripto, y cómo precisamente por esta mentalidad de co-crear y de que ya el creador no está solo, sino que es el creador junto con su comunidad y la comunidad invierte en él, cómo se van a poder empezar a crear otro tipo de ya economías ya que todavía no hemos empezado ni a experimentar, en los que la gente directamente invierta en el creador, y entonces el producto que sale del creador no solamente, claro, ya no es mi producto. Si yo escribo un artículo, por ejemplo, no es mi artículo, sino que es el artículo que todo el mundo ha invertido en él y entre todos lo hacemos mejor. O sea, es justo esa mentalidad, pero además haciéndola, aterrizándola, todo lo que puedas aterrizar el blockchain en algo, en verdaderamente crear una economía alrededor de esa mentalidad, una economía totalmente nueva. Y yo creo, o sea, por ahí van los tiros totalmente, aquí tardará en llegar, pero me parece que va a ser una cosa flipante y apasionante, precisamente por eso, ¿no? Porque hemos cambiado ya el chip de una persona sola haciendo un broadcast a la gente, ¿no? Sino todos co-creando, todos creando juntos y la gente invirtiendo, o sea, las personas invirtiendo en las personas para que los productos que salgan sean mucho mejores. Sí, sí. Un reto ahí tecnológico, también, porque Sí, son sí, conceptos que a mí todavía me cuesta, Sí, pero, ostras, sí, sin duda en Estados Unidos se empieza a ver, todavía yo creo que queda, y sí, poco a poco ir empapándose de eso y de cómo aplicarlo, porque creo que no aplicará tampoco a todos los sectores, sobre todo estos que vienen un poco más en la cola del dinosaurio, pero sí, o sea, quiero decir, nuestros hijos al final no se van a comprar revistas ni van a ver Netflix, van a tener una red de sí. NFT para apoyar a Sí. su animador de cantajuegos, no sé, me lo estoy inventando, pero quiero decir que a nosotros algo que nos va a costar adoptar, y lo vamos a adoptar porque estamos dentro de ese rollo, pero nuestros hijos probablemente sean nativos, bueno, a ver, Paul, tú ya no, pero No, los míos sí. pero quiero decir que en un futuro las generaciones más jóvenes serán totalmente Sí, nativas sí, 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 en sí. esa tecnología, Sí. entonces, ostras. Pero a mí me parece muy interesante el concepto de co-crear que estábamos hablando ahora y el de copropiedad, ¿no? O sea, Eso es. que realmente tú seas en parte propietario y por lo tanto estás invirtiendo en un contenido porque o has puesto esfuerzos o has comprado NFTs o lo que sea, pero la cuestión es que tú acabas siendo de aquella generación de contenido también parte en propietario. Entonces es como un paso más porque vas a estar implicado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí habrá que ver cómo se aplica esto, si tiene aplicaciones, qué aplicaciones tiene. A mí la verdad es que ahora mismo no me queda nada claro. Entiendo un 1% de todo lo que está pasando, pero creo que es interesante hablar con gente que está experimentando, que hay mucha gente probando cosas, para intentar entender qué alcance puede tener esto en el mundo de la creación de contenidos, ¿no? Porque como creadores de contenidos tenemos que saber qué se cuece aquí Sí. y cuáles son las puertas que se pueden abrir con todo esto, que estoy seguro que van a ser muchísimas. Sí. Para mí, yo igual, o sea, estoy con vosotros, yo no sé un 1%. Me llega ruido, vamos a decir que ruido, y algunas cosas sí que me resuenan, ¿no? Sí que me hacen tintín, me hacen campanitas. Y sí que estoy viendo algunas plataformas que, claro, aquí no, pero sí que ya están o están empezando a trabajar en un modelo que es el siguiente. Pongo el ejemplo de tú eres escritor de newsletters o escritor de artículos, ¿no? Entonces lo que haces es lanzas un ensayo, como que minteas este ensayo y la gente que está interesada en que sigas escribiendo este ensayo o este artículo directamente paga, no paga con dinero, o sea, paga con pues moneda digital, para que tú puedas seguir trabajando en este artículo o puedas seguir trabajando en todos tus artículos como escritor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este artículo luego, cuanta más gente paga, más se revalora, o sea, más valor tiene. Entonces, más gente va a querer pagar, el artículo va a ser mejor y lo que estás consiguiendo ahí es
y esto es ya a futuro, hilándolo con lo que decías, lo que implica para nosotros como creadores es que tú ya no tengas que crear, poner un muro de pago a tus contenidos para hacer mejor contenido, ¿no? Que es lo que teníamos que hacer hasta ahora, ¿no? Es decir, pues yo, mi contenido bueno, para poder seguir haciendo contenido bueno, necesito cobrar por él, entonces tengo que poner un muro de pago porque es la única manera que tenemos ahora de hacerlo, un muro de pago o simplemente cobrar por él, y la gente que no lo paga no tiene acceso a este contenido. Pero con este otro modelo, todo el mundo que invierta en ti todo el mundo va a poder leer ese artículo. Entonces no existen ya muros de pago, es decir, hay muchísimo más acceso a toda la información y a todo el conocimiento y a todas las creaciones que se están generando. Pero la gente que paga ese artículo, además, disfruta también de los beneficios de ese artículo. Entonces es lo que decías también, este tema de la copropiedad. O sea, tú quieres, porque confías, porque te flipa una persona, y dices, voy a invertir directamente en ti, en que tu trabajo sea mejor. Y gracias a que yo invierto en ti, yo también voy a ganar, y además, como derivado de esto, toda la gente, todo el mundo va a poder tener acceso a eso, porque tú no has tenido que poner el muro de pago, sino que yo directamente te he pagado a ti. O sea, ahí es como veis, muy en el aire, pero creo que esto va a pasar dentro de unos años, y creo que es muy bonito, es muy chulo este nuevo movimiento. Sí. Nos está explotando la cabeza. Sí, está explotando la cabeza. Yo veo muchas cosas buenas y también veo riesgos, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los mayores evangelizadores del Bitcoin? Y aquí me voy a ganar enemigos. Si te fijas, los mayores evangelizadores del Bitcoin son los propietarios de Bitcoins. Esto tiene dos derivadas, que se puede leer en positivo o en negativo, vamos a decirlo así. En positivo es que, evidentemente, como la gente es copropietaria del contenido, hablando de generación de contenidos, pues va a ser la primera interesada en que este contenido llegue más lejos, que más gente se interese, que más gente invierta, y por lo tanto conviertes todos los copropietarios del contenido en evangelizadores del contenido, que esto es muy bueno. Pero al mismo tiempo hay gente evangelizando un contenido que puede estar evangelizando por temas económicos y no por la calidad del contenido. O sea que, como en todo, en este mundo, cualquier canal, cualquier tecnología puede tener derivadas, ¿no?, positivas, y derivadas que no lo son tanto. Pero sí que es verdad que a mí, como poco, me atrae la idea de la cocreación y la copropiedad, ¿no? En el sentido de decir, esto no es solo de la persona que ha arrancado o el colectivo que ha arrancado esto, sino del conjunto de gente que está en aquel momento o la gente que se quiera sumar en el futuro, ¿no? Entonces, ahí veo cosas muy interesantes, igual que las veo en las criptomonedas también. Sí, estoy contigo, es verdad que tiene ahí, hay que mirarlo por los dos lados, pero como yo, lo que decía, como yo entiendo tampoco, yo me quedo con la parte que me gusta, ¿no? Con la parte que resuena, digo, qué guay esto. Sí. Pero es muy interesante. Pero hay que darle vueltas, o sea, son cosas que de repente nos llegan, ¿no? Como nos abruman, ¿no? De repente, ostras, hay esto, ¿no? Y sí que es interesante el ejercicio que comentabas tú, Elena, de intentar entender e intentar montarse un esquema mental, ¿no? Un poco de ver cómo más o menos esto está estructurado para ir entendiendo la información que nos va llegando, porque si no, ¿qué pasa? Que te llega nueva información y no sabes dónde colocarla, ¿no? Es decir, esto que me están contando, o esta experiencia que me están contando que ya está pasando en Estados Unidos, ¿dónde la ubico en este esquema que yo me estoy montando en mi cerebro, ¿no? Porque si no, no la procesamos y no la entendemos. Y yo creo que como creadores tenemos la obligación de entender esto. No puede ser esto de los NFTs a mí no me interesa. No, oye, si eres creador y estás en esto, tienes que enterarte, porque probablemente te va a tocar, ¿no? Entonces, Mucho, sí. Y si tienes comunidades, no una audiencia, ¿no? Sino que eres también, si tienes una comunidad, aunque seas una marca, también te interesa, porque yo lo estoy empezando a ver en marcas españolas, además, que sí que han apostado por esto de los NFTs y la copropiedad, y te interesa también. O sea, que es que al final nos interesa a todos. Es verdad que puedes esperar a que la cosa, porque hay muchísimo humo y hay muchísimo ruido y hay muchísima gente hablando que sabe, generando muchísimo FOMO a la gente que no sabe, pero luego no explicando y no haciendo didáctica, ¿no? Y esto aquí mucho experto acabo de sí. Pero sí que un poquitito de interés o de curiosidad simplemente sí que nos viene bien tener, sí. Bien, volviendo un poco, volvamos para atrás, porque nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, volviendo un poco a la economía de los creadores y a los creadores y generación de contenido. Para vosotros, un poco, ¿cuál es la situación actual de los creadores y cuáles perspectivas veis de futuro interesantes para los creadores?
Elena, Bueno, ¿le das tú? Venga. ¿Yo? Vale, le iba a decir Chus, que yo he estado aquí hablando de cosas de ficción un rato. A ver, pues yo veo un poco lo que decíamos al principio. Yo creo que en España estamos todavía en un estado en el que hay mucha gente jugando en la Passing Economy y chapoteando en ella y pasándoselo ahí bien, pero es verdad que nos está costando más, nos cuesta más dar el paso a lo que es el convertirnos en creadores, porque aquí nos falta un poco esa mentalidad de la que hablaba el otro día, por ejemplo, Álvaro en Mumbler también, el saber vendernos, el decir esto voy a dejar de hacerlo como un hobby y esto es un negocio y para que sea un negocio yo tengo que saber venderme, que al final es lo que decíamos, es una de las habilidades principales, quitando todo la co-creación y tal. Al final, si tú verdaderamente quieres crear un negocio y un negocio que te permita vivir de eso, que es que parece que no, pero es complicado, jolín, porque tenemos que comer y tenemos que pagar todas esas herramientas y tal, o sea, no es sacarte un sobresueldo, no, es vivir de ello. Vas a tener que hacer un ejercicio de venta y de saber, y eso, o sea, psicológicamente también para los creadores creo que es complicado, porque para algunas personas no es fácil, pero el saber hacer el ejercicio de decir, esto es lo que yo hago, creo que es importante, te puedo ayudar de esta manera y saber venderlo. Y yo me lo aplico, a mí me cuesta mucho venderme, porque creo que todos sabemos que lo que hacemos es importante y ayuda a la gente, pero nos cuesta, lo que decía mucho Chus, comunicarlo bien. Entonces, creo que estamos en ese punto, ¿no? En el que todavía muchos estamos en la mentalidad, o muchos están en la mentalidad de esto que hago está muy bien porque me gusta, porque es mi pasión y cómo voy a cobrar a la gente por ello, pero tenemos que cambiar el chip. Y creo que ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? En algunos, cada vez más, cambiando el chip y decir, sí, esto me gusta y como me gusta y lo sé hacer bien, lo voy a cobrar y además voy a intentar vivir de ello. Yo animo a la gente a que cambie el chip. Yo más que perspectiva de futuro veo preocupaciones de futuro y lo comentamos hace una vez, y es que no sé cómo al final va a haber una eclosión de creadores y va a haber mucha competencia, en el sentido de yo a día de hoy sigo mucha gente que a lo mejor dentro de unos años va a tener un contenido de pago, porque todavía los NFT no han llegado. Entonces, joroba, esa parte de decidir a dónde, o sea, qué pago, qué no, y todo eso, porque al final, vale, a día de hoy, si tienes 3 plataformas de streaming, HBO, YouTube, o sea, Netflix, ponte Movistar, joroba, es que creadores compiten con eso. Entonces, nuestro budget para invertir en entretenimiento, en formación, llámalo como quieras, es limitado. Entonces, si el día de mañana yo tengo nuevos 4 creadores que me piden por su contenido y que yo quiero pagarlos porque en verdad sí que me aportan, veo como una preocupación de futuro cómo gestionar todo esto de a quién le dedico dinero, si no le dedico porque no puedo, es que ya no me gusta lo que hace, y eso es como que me resuena mucho en la cabeza a día de hoy. Y creo como que, vale, hay mucha gente que está muy adelantada y que ahora mismo podría pedir por su contenido y se llevaría mucha audiencia, pero toda esa gente que viene por detrás, a la que estamos animando a que haga cosas, ostras, ¿cómo va a lidiar con esa competencia que va a haber dentro de unos años, no? O sea, quizás estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero es que es No, pero algo... son reflexiones que hay que hacer, o sea, y es normal que las tengamos como creadores. Yo creo que esta que comentas la hemos tenido todos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo la sensación, a mí muchas veces me preguntan, ¿no? Oye, es que la gente tiene un budget limitado, ¿cómo lo va a hacer para apoyar a toda la gente? O sea, para pagar todos los contenidos que quiere pagar, ¿no? Y yo creo que habrá diferencias, ¿no? Porque una cosa es entretenimiento puro, otra cosa es más formación, y aquí yo creo que hay una diferencia que hacer importante, que es decir, bueno, yo si pago Netflix, HBO y Disney Plus, lo pago porque me entretiene, lo veo por la noche, el fin de semana y tal, y lo otro es un contenido más de consumo porque lo consumo durante la semana, me aporta cosas, aprendo más, ¿no? Es una cosa más cercana a la parte profesional. O sea, aquí habrá que diferenciarse de algún modo, tenemos que buscarnos la vida como creadores, esto está claro, como en cualquier otro negocio, ¿no? Que al final no es nada diferente de un negocio en cualquier ámbito, en cualquier nicho. Al final tienes competencia, tienes que diferenciarte, tienes que saberte vender. Entonces, como estos van a ser los retos, es interesante que los vayamos comentando, ¿no? Y que vayamos haciendo mella en los creadores, en el sentido de decir, oye, que
ten presente esto, que no basta con crear un gran contenido y lanzarlo al mercado, porque con esto no vas a ninguna parte. Te va a pasar igual que le pasa a uno que crea un e-commerce, lo abre y no hace nada. Ahí no entra ni el tato, pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene muchas cosas bonitas, sí, también tiene muchos retos. Total, yo creo que es una reflexión interesante. Estoy de acuerdo con Paul en que, o sea, Chus, que lo hemos pensado todos, el pensar de, sí, está bien, vamos a animar a que, pero luego todo eso, o sea, que a mí ahora mismo me pasa que es verdad que la gente pues saca un podcast premium en Mumbler, lo pago, guay, hasta que dices, si todos mis amigos van a empezar a sacar podcast y los voy a pagar, Claro. va a llegar un momento en el que me dejo de tener amigos o por favor dejad de sacar podcast premium, pero, o sea, bueno, pero sí que es verdad que creo que llegará un momento en el que la competencia sea mayor. También es verdad que dándole una vuelta, no tienes por qué, o sea, como creador, y podemos también, yo lo he comentado alguna vez con otra gente y en otros podcasts, no nos quedemos solamente en mi contenido es cerrado y ya está, y hago una membresía o hago un modelo de suscripción y lo monetizo así y ya está, porque es verdad que entonces te vas a limitar mucho, porque hay gente que no paga más suscripciones y ya está, y a día de hoy siguen sin hacerlo. Fíjate cuando tengamos todas suscripciones. Pero piensa en cómo es tu audiencia y piensa en los diferentes niveles de engagement que tiene tu audiencia, y a lo mejor a no todos tienes que ofrecerles un servicio de suscripción. Igual eso es tu más premium, pero puedes ganar dinero de otras maneras como creador. Puedes monetizar otro tipo de trabajo, o puedes seguir siendo creador de contenidos, pero además pues a la vez ofrecer consultorías o servicios a empresas que te den, que te permitan no tener que ir a pulmón, ¿no? de esos contenidos que igual te cuestan más, o sea, diversificar tu fuente de ingresos para que no todo sea esa suscripción, porque efectivamente el mercado de las suscripciones se va a copar. Pero eso también es pensar, ¿no? Al final es de nuevo poner la responsabilidad en el creador de decir, piénsate cómo va a ser tu estrategia y cómo vas a atacar a los diferentes niveles de tu audiencia para que no te cierres en el modelo de suscripción, porque si te cierras al modelo de suscripción, pues es posible que ya no puedas vivir de ello como a lo mejor era tan fácil vivir hace unos años. O sí, pero al final te vas a dejar la vida y no queremos dejarnos tampoco la vida en esto. La idea es vivir de lo que te gusta y vivir bien, si se puede ser. Entonces, creo que ahí es un ejercicio también interesante y otra cosa para poner en la cabeza, ¿no? No piensa solamente en ese tipo de modelo, piensa en diferentes modelos, porque tu audiencia es muy amplia y no todos van a querer lo mismo de ti ni el mismo porcentaje de ti. Entonces, pues piensa cómo vas a satisfacer sus diferentes necesidades de manera que tú no te cierres. Amén. Sí, muy de acuerdo. Sí, De hecho, hay muchas fórmulas. Vender productos digitales de forma puntual podría ser una solución, por ejemplo, a lo que estás comentando, Elena. Y también es verdad que tenemos un poco de sesgo nosotros, ¿no? Por el sector en el que estamos, ¿no? Porque ¿cuántos nichos hay en los que todos tus amigos puedan sacar un podcast premium? No muchos, si te paras a pensarlo, ¿no? Lo que pasa, como somos todos del sector productividad, marketing, emprendimiento y tal, que somos los early adopters de estas cosas, pues sí que es verdad que nos puede dar la sensación de que el mundo funciona así. Y en realidad muchas veces no funciona así. Porque te das cuenta que mucha gente tiene como referentes un creador, o dos creadores, o tres a lo sumo. Y yo creo que es la mayor parte de la sociedad la que tiene esta idea, ¿no? Yo soy de Ibai y ya está, no me quites de aquí, ¿no? Entonces, este concepto de que voy a tener un exceso de creadores a los que comprar contenidos, bueno, hay que verlo. Yo creo que habrá muchos nichos en los que no va a ser así. Total. Efectivamente, salir un poco también de nuestra burbuja y llevar, volvemos otra vez a lo del nicho, ¿no? Al final, cuanto más te niches y más único sea lo que tú hagas, más es verdad que igual consigues menos audiencia, pero la audiencia que tengas es que tú vas a ser su único referente. No van a tener más, no van a tener ese conflicto de a quién más pago, ¿no? Es que este es mi referente para hablar de por ejemplo, Marcos Vázquez, pues si te va el ejercicio y te va el estilo de vida sana y tal, y dices que es que me lo da todo. Entonces, que no es en nicharse, pero realmente sí que es verdad que se ha hecho muy bueno en eso y solamente en eso. Entonces, pues ya está, pues es que este es mi referente, no tengo que pagar a nadie más, que también es complicado, pero yo termino todo el rato diciendo esto es complicado, pero yo siempre hablo como súper motivado. ¿no? Complicado, pero oye, que es un reto súper divertido y súper chulo, ¿no? O sea, es complicado bien, en el buen sentido. Sí, yo creo que lo positivo del tema también es que, primero, gente hay mucha,
¿no? O sea, somos muchos, ¿no? Y la cuestión es que tú como creador de contenidos puedes llegar a vivir de tu creación de contenidos con una audiencia relativamente limitada, ¿no? Sí que es verdad que hasta ahora, cuando estábamos en modelos más de publicidad y demás, necesitabas grandes masas, ¿no? Para poder vivir de esto. En realidad, si tú eres youtuber y quieres vivir de YouTube solo, tienes que tener un canal de la hostia, porque es que si no, realmente no monetizas para vivir, ¿no? En cambio, si lo bajamos directamente a la monetización directa de tu audiencia, es decir, venderle algo, lo que sea, en forma de suscripción, en forma de producto digital, lo que quieras, ¿no? No necesitas tanta gente, ¿no? O sea que al final cada creador es como una pequeña islita, ¿no? Y sumando islitas podemos hacer toda la sociedad, pero es que hay mucho campo para recorrer y mucha gente que hoy en día aún no sabe nada de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, ostras, hay un campo ahí para correr. Creo que hasta que copemos este mercado, hay ahí mucho para correr, ¿no? Nos da tiempo a aprendernos qué es un NFT Eso y es, todo eso eso. es. Mientras tanto... Sí, o sea, sin prisa pero sin pausa, pero bueno, ya sabemos más que mucha gente. Entonces yo creo que estamos en un buen starting point para eso. Todos los días 5 minutitos dedicarle a este tema y... Sí. Sí. Muy bien. Y por lo que se refiere, ya ha salido entre líneas mientras estábamos charlando, pero ¿qué oportunidades de negocio veis en este espacio que todavía no estén bien cubiertas, en el espacio de la economía de los creadores en general? Bueno, Elena, es verdad que ha dejado entrever esos profesionales que se hacen especialistas en canales, en herramientas dentro de la Creator Economy. Y yo creo que ahí hay mucho por explorar y eso también te hace especializado en algo, ¿no? Yo qué sé, hazte especialista en Notion. ¿Quién tenemos especialista en Notion? Elena, pero quiero decir, vamos más allá. Hay Touchable, creo que es una herramienta para poder lanzar tu curso. Joroba, hacerte consultor de eso. La gente que quiera lanzar un curso probablemente ya tenga en mente esa herramienta. Pues si te posicionas como formación para Touchable, quiero decir que hay hay tantas posibilidades como herramientas haya, como disciplinas haya y como formas de contenido haya. El tema está en, bueno, pues echarle horas para enfocarte en una sola, ¿no? Sí. Ay, muy guay lo que has dicho, porque es verdad que yo lo he empezado a notar ahora. Eso, de nuevo, en España no, pero en Estados Unidos yo sí que estoy empezando, lo vi hace tiempo, expertos en ConvertKit, ¿no? En gente que ayuda a los creadores a migrar todo su contenido a ConvertKit y además en la estrategia, hacerla en ConvertKit, y que es verdad que eso, muchas herramientas están siendo muy avispadas y ya esas funcionalidades las tienen integradas dentro de la herramienta, ¿no? Y entonces pues tienen su knowledge base dentro de la herramienta y tal, y sus equipos de expertos que dicen yo te ayudo a hacer la migración, pero bueno, hay gente que se dedica a, efectivamente, o sea, tienen un servicio de consultoría, un servicio paquetizado de yo te ayudo a ti como creador a toda tu estrategia de mail y todo, hacerla en ConvertKit, que es la herramienta que yo controlo y te voy a ayudar a brillar en ella. Y lo que decías tú, tantas posibilidades como herramientas, eso para la gente, no para los creadores, porque los creadores van a tener, hay posibilidades para ellos donde quieran, o sea, en la intersección de lo que les guste y su individualidad y tal, o sea, ahí hay muchísimas y no tiene que ser una cosa amplia, o sea, puede ser la cosa más nicho que se te ocurra. Yo pongo mucho el ejemplo de este tío que ha creado un imperio haciendo cursos, pero cursos basados en cohortes, o sea, cursos de 1.000 y pico euros de enseñar a la gente a crear su setup de YouTube, ¿no? Entonces es un creador que está ayudando a otros creadores y está cobrando una pasta porque luego además va añadiendo como más tiers, ¿no? Y cada vez más extras, y ahí tiene un ticket que son como $4.000, que además también la consultoría para hablar a cámara y tal. Pues, o sea, tan nicho como tú quieras, más luego tantas herramientas en las que tú te quieras especializar y convertirte en el experto de esa herramienta que ayuda a los creadores dentro de esa herramienta hacer X. Y luego está los SaaS, como Mumbler, ¿no? O sea, hay tantísimas oportunidades también para las herramientas que ayuden a los creadores, o sea, para podcasts, para newsletters, para a lo mejor, o sea, para la monetización y pensando un poco en ya creadores colaborando unos con otros, pues una herramienta que ayude a los creadores a gestionar estos pagos y estas colaboraciones y porque es verdad que cada vez entre creadores también colaboramos más y se empieza a hacer complicado a lo mejor el tema pues del dinero. Los youtubers lo hacen mucho, pero
el resto no lo tenemos tan controlado, ¿no? Es decir, pues yo llego aquí y hago una colaboración contigo X o doy en tu membresía, yo formo parte de alguna manera, como hace, por ejemplo, Nudista, ¿cómo gestiono estos pagos, ¿no? Pues una herramienta que te ayude una herramienta para gestionar los pagos dentro de la Creator Economy, que son diferentes a... ¡Buah! Es que es Idea de infinito. negocio. Muy interesante esta idea, me gusta mucho. Sí. Muy interesante. Sí. Sí, es infinito. La verdad es que, Sí. bueno, no sé si será, pero vamos, por ahora yo lo veo infinito. Es que está tan verde que hay tantísimo por hacer que jo, es súper emocionante. Si volvemos a lo de antes, no deja de ser una consultoría, que las consultorías llevan existiendo muchos años, pero aplicada a la Creator Economy. Es que al final, cuanto más meta, más te especializas y más fácil es hacerte referente en ese sector. Entonces, son muy interesantes también. Sí, sin duda. Muy interesante. Bien, y más yendo a vuestro papel de creadoras de contenido, ¿qué consejos daríais a alguien que quiera empezar en eso de la creación de contenidos y que quiera, sobre todo en algún momento, monetizar estos contenidos e incluso vivir de ellos? Yo no puedo vivir a día de hoy de ello. Pero, a ver, consejos. Ostras, es que creo que tiene que haber algo de base, que es la constancia, porque no te regalan nada. O sea, hay que echar horas. Entonces, si vas a echar horas en algo que te apasione realmente y sobre todo estar muy abierto, salir de la burbuja esa que hemos hablado, buscar colaboraciones, buscar inspiración fuera de tu red normal, porque eso te da muchas alegrías muchas veces y yo que sé, en Estados Unidos ir viendo lo que se cuece también, adelantarte un poco a tendencias y tal, que es la curiosidad que ya hemos mencionado como habilidades. Entonces eso, constancia, pasión, pasión reconvertida luego a monetización, pero y eso, y abrir los ojos, los oídos, la boca y tal. Es lo que yo puedo decir. Todavía no vivo de ello, pero... Yo diría, aparte de lo que ha dicho ya Chus, sí que incido mucho siempre en que lo primero, creo que la base tiene que ser, es verdad, la pasión, lo tienes que disfrutar, porque es que si no, es verdad, o sea, la constancia es clave, pero vas a ser constante si te gusta. Si no te gusta, te vas a quedar seco y no vas a querer ni sacar más ideas. Entonces, que te guste mínimamente, ¿no? Que lo disfrutes. El pensar es mucho en tu audiencia, o sea, verdaderamente decir, yo no estoy aquí solo, esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos. Entonces, estar muy pendiente de, al principio, pues ser muy constante. O sea, vamos a sistematizarlo, ¿no? En los primeros pasos, que te guste, el que te guste mucho va a hacer que seas muy constante. Esa constancia va a hacer que poco a poco te vayas generando una audiencia. En el momento en el que tengas esa audiencia, empezar a co-crear con ella y empezar a ver que de todo lo que haces, que vas a seguir siendo muy constante, qué resuena más. En lo que empiece a resonar, hacer doble de eso, empezar ya a pensar en ahí donde resuena, vale, pues en esto me voy a centrar porque aquí es donde veo que puede haber, pues puede empezar a haber un impulso por monetizarlo, ¿no? O un interés y aquí es donde podría monetizar esta parte, y a partir de ahí esa audiencia hacerla siempre tuya si es posible en una newsletter, y a partir de ahí eso, o sea, fijarte en esas necesidades que puedan tener, en esos gustos que puedan tener y empezar a crear pues productos, por ejemplo, o productos digitales o un producto monetizable en modo suscripción, pero fijándote mucho en esa audiencia, ¿no? Y en lo que te piden y en lo que quieren, porque si no, al final le dices, ya disfruto muchísimo hablando de esto, pero a nadie le interesa. Entonces sí, te lo estás pasando muy bien, estás ahí en tu Passion Economy, igual alguien te paga un café, pero porque, oye, por el mérito, pero no vas a poder hacer un negocio. Entonces, necesitas esa audiencia, necesitas preguntarle y luego ser muy... Cuando ya llegas a esa parte, crear sistemas que te permitan seguir escalando y seguir siendo constante y empezar a todo ese trabajo, pensar en cómo lo monetizas, ¿no? O sea, cómo vendes el subproducto de ese trabajo, de cualquier manera, más o menos. Y oye... Y eso repetido en el tiempo. Buenísimo, pues creo que es una estupenda forma de terminar este episodio, esta checklist, este decálogo de pasos a seguir como creador, que me ha parecido súper acertado y muy interesante. Así que si queréis, lo que podemos hacer antes de cerrar es acabar haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que si queréis ahora lanzar un CTA al aire, venga, es el momento. ¿Quién empieza?
Chus, ¿empiezas? Yo. Sí. Pues nada, yo me he hecho especialista en newsletter, que es una pata fundamental para la Creator Economy. Así es que nada, si quieres mejorar o crear tu newsletter, apúntate a la Chusletter. Y nada, o sea, sobre todo me gusta mucho descubrir nuevas newsletters fuera del campo en el que estoy, porque creo que hay mucho por explorar y gente que tiene mucha audiencia y todavía no lo ha materializado en una, o sea que estoy como en esa lucha, ¿no? De descubrir mucho porque es muy interesante todo lo que hay. Así es que bueno, en chusnarro.com tenéis todo sobre mí. Guay. Yo, mi web no está todavía, entonces lo que voy a decir es que, o sea, en la newsletter, mi newsletter es donde yo hablo más o menos de todo lo que me va pasando, entonces todo lo que va a venir y todo lo que voy a hacer a partir de ahora, que serán muchas cosas, se van a enterar ahí siempre, o sea que sí que recomiendo que se suscriban, que es makingprocess.substack.com y ahí se van a enterar, pero también de otras cosas que van pasando más en el día a día en Twitter, en elenayúscula.com. Y ahí en la mayúscula van a encontrar los CTAs al resto de cosas, pero o sea, ahí está el centro de todo, en Twitter y en la newsletter, y ahí se irán enterando de lo que voy haciendo. Muy bien, pues todo el mundo a seguir a Elena y de a Chus, y así estáis al caso de todo lo que se va cociendo, que van a ser seguro muchísimas cosas de aquí en adelante, que bueno, esto justo empieza y habrá aquí muchísimas cosas. Ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte a las dos y gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Un placer. Un placer enorme. Chao, hasta luego. Y gracias a ti también por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas, que sea de 5, por favor, en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre SEO on Page. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.